de San finalizando ya estas palabras que el Señor les dio a sus discípulos noche antes de la crucifixión, del arresto, de la crucifixión, de la pasión de nuestro Señor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33, como finalizando este versículo comparte el Señor con sus discípulos y también ha quedado plasmado así en la Escritura para bendición para nuestras vidas, donde el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Realmente este texto llamó poderosamente la atención en este tiempo. Dice el Señor que estas cosas os he hablado, como finalizando, ¿no?, el relato. Esto ya viene a acotación del capítulo 15, capítulo 16, habló acerca de la promesa del Espíritu Santo, que enviaría un consolador que vendría a vosotros, mas si me fuere no los enviaré cuando Él venga. Bueno, hace todo un relato el Señor acerca de la promesa del Espíritu Santo. Deja como finalizado este texto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido al mundo, dice el Señor, como anticipándose la victoria que tuvo en la cruz, y esa victoria lo sabemos que fue trasladado a nuestras vidas cuando creímos en el Señor, porque en Cristo tenemos la victoria, amén. Hemos vencido al pecado y a la muerte en Cristo. Y Cristo, anticipándose a la cruz, ya de alguna forma declara su victoria sobre todas las cosas. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, y es algo claro, hermano, que algo como garantizado, ¿no? Que las aflicciones están a la puerta. A veces en nuestra humanidad quisiéramos que todo sea color de rosas, pero no es así. Ya el Señor lo anticipa aquí, ¿no?, que en el mundo tendréis aflicción. Pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando dice yo he vencido al mundo, Él venció en la cruz no solamente el pecado, sino también al sistema que impera en el mundo, ¿no? El sistema de la rebeldía, del pecado. Y el Señor venció, y en Él nosotros somos victoriosos también, en Cristo, porque Él nos ha otorgado su victoria, y en esto podemos estar realmente seguros. Por eso dice el Señor: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Habrá aflicciones seguro en nuestras vidas, hermanos, y es en estos tiempos muchos de nuestros hermanos han pasado situaciones muy difíciles, pero de algo que estamos seguros: que Dios es fiel y los ha alcanzado con su paz, con su gozo, en medio de las aflicciones, que es algo tan precioso de parte de nuestro Señor, que nos ha otorgado. En medio del Espíritu Santo tenemos el gozo y la paz garantizada de nuestro Señor. Por eso vendrán situaciones muy extremas, en particular en cada uno de nosotros, pero tenemos garantizado esto, hermanos, que Él nos ha dejado su paz, y Él nos otorga una paz distinta, diferente, una paz eterna, una paz como el mundo no lo da, dice Dios también. Por eso, teniendo en claro esto, hermano, teniendo que tenemos aflicción, vamos a tener aflicción en el mundo, tengamos como garantía que Él ya venció al mundo. Y en este sentido, hermano, quería compartir también 1 Corintios, capítulo 7, verso 29, que realmente nuestra mirada tiene que estar en lo eterno, no tanto en lo terrenal. Como el Señor, su mirada siempre fue volver al Padre, ¿no? No tenía, los discípulos tenían
otro sentido, ¿no? Tenían otro pensamiento, lo querían entronar como rey de los judíos en ese tiempo, tenían un concepto muy equivocado, pero dice el texto, capítulo 7, verso 29 al 31, pero esto digo, hermanos, Pablo, ¿no? Haciendo como un paréntesis en su relato acerca del matrimonio, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, que la apariencia de este mundo se pasa. Realmente, hermanos, nuestro Señor miraba al Padre y miraba más que todo retornar al Padre. De este lado de la eternidad vamos a tener muchas aflicciones, pero nuestra mirada tiene que estar en Cristo y nosotros poder llegar y alcanzar a estar por siempre con Cristo. Dejar la mirada en lo terrenal y tener la mirada en nuestro Señor y en la eternidad, en lo celestial. Yo animo en este tiempo, hermanos, a que nos podamos llenar y nutrir del Espíritu Santo, de este gran ayudador que el Señor nos ha otorgado para poder seguir peregrinando en este tiempo que nos toca vivir, que es muy difícil. En otro texto Pablo habla acerca de que los tiempos son malos, y en este texto habla que el tiempo es corto. Realmente así, el tiempo pasa muy rápido, y ahora mucho más. Así que es tiempo para poder echar mano de la eternidad, mucho más, hermanos, y dejar de lado todo lo mal, ¿no? Todo, como dice Pablo, los que lloran como si no llorasen, los que compran como si no poseyesen, ¿no? Los que disfrutan de este mundo no lo disfrutasen. Realmente porque la apariencia de este mundo pasa, hermano, todo pasa. Realmente es tan superfluo, todo tan pasajero. Es lícito poder disfrutar de una buena casa o tener algo bueno, pero nunca tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pues nada tiene que estar en Cristo y en la eternidad junto a Él, en todo tiempo. Les animo en este tiempo, hermanos, a que nos podamos nutrir del Espíritu mucho más, que es el que nos enseña a Cristo, y Cristo nos ha venido y nos muestra al Padre. Y así que esto los quiero dejar en esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Gracias, Amén. hermanos. Amén, Marcelo, muchas gracias por la reflexión que tanto bien nos hace. Vamos a darle lugar a Norberto y su familia, nos van a administrar en la alabanza, así que prepara tu corazón para alabar al Señor. Ya sabés, con las palmas, con la mesa, tenemos nuestra percusión en la mesa también para alabar al Señor con alegría. Amén. Adelante, Norberto. Amén, gracias. Señor los bendiga. Y bueno, tenemos esta linda oportunidad de estar juntos. Dice en Hechos 5:42 que la iglesia se reunía todos los días, en el templo y en las casas. Y la iglesia en las casas, digo, se da una similitud, ¿no? Digo, hoy tenemos la iglesia en la casa, cada uno estamos en nuestra casa. Pero está la iglesia, está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, quizás tu hermano. Es la iglesia en tu casa, ¿no? Y a su vez estamos... Estrecha la familia, ¿no? Tenemos Fabiana, Leandro, Ayelén, Emi, nietita que anda por ahí. Así que la iglesia en casa. No sé cómo saldrá, porque se corta un poquito, es lo que me estaba pasando, pero vamos a intentar alabar cada uno en nuestra casa, desde nuestro corazón al Señor. ¿Les parece? Así que esa es la intención de esta mañana, alabar a Dios y oír su voz. Dice el Salmo 66:1, aclamad a Dios con alegría toda la tierra,
Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Las obras del Señor que se han manifestado desde el principio y hasta ahora en nuestra vida. Y esta es la alabanza. Cuán asombrosas le vamos a decir al Señor, el que la conoce, son Dios tus obras. Amén. El que la conoce ahí la entona, aunque no nos escuchemos todos, pero entonamos juntos esta alabanza en nuestro corazón. Aleluya. Cuán asombrosas son Dios tus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Qué grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres rey, le decimos a él, tú eres rey, 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 tú eres rey. Aleluya. Él es nuestro rey. Él es rey allí donde le dejamos gobernar, ¿no? Él es nuestro rey, es nuestro gobernador, nuestro hacedor, el que hace realmente maravillas, ¿no? El que nos presenta la vida, nos ha dado la luz de Cristo para poder vivirla. Qué asombrosa la obra de Dios. Como decía Marcelo, no solo la obra extraordinaria allí en la cruz, sino la renovación del Espíritu que Dios nos ha dado para vivir esta vida nueva. Y anoche, mientras en un instante meditaba en esta alabanza que quiero que compartamos, que dice que el justo florecerá como la palmera, ¿no? Y como el cedro en el Líbano, en el desierto. Y tiene que ver un poco con lo que hablaba Marcelo, que en las aflicciones, en las dificultades, estos árboles tienen la característica de crecer, como el cristiano, ¿no? Y la característica de estos árboles es que echan buena raíz, es que extienden sus raíces, aún entre las rocas, en el caso del cedro, allí en el desierto, es capaz de crecer y echar buena raíz. Y luego comienzan a crecer. Una vez que establecieron esas bases, comienzan a crecer. Así como nosotros, ese fundamento que es Cristo, la palabra, el Espíritu sobre nuestras vidas, que estamos profundizando y Dios nos da a profundizar, esa raíz en Cristo es la que nos sostiene y nos puede hacer crecer. Y dice esta alabanza así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, florecerá, florecerá. El justo florecerá, florecerá, florecerá. El justo florecerá. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios.
El justo florecerá, florecerá, florecerá. 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 El justo florecerá. Aleluya. Sí, Señor. Decirle ahí al que tenés al lado que va a florecer, que va a dar mucho fruto, porque la raíz está en Cristo. Él es la raíz. Él es nuestro alimento, nuestro sustento. Por eso es nuestra esperanza continua de que podemos florecer, que podemos dar fruto más allá de las adversidades o de los tiempos. Si el Señor nos comparó con estos árboles es porque realmente podíamos vivir tiempos y climas hostiles, ¿no? Si los relacionamos. Y como decía esta introducción Marcelo, y de allí Dios nos da esa confianza de que Él venció. Y así como Él venció, nosotros también vencemos en Cristo. Amén. Así que no, las dificultades y las circunstancias de la vida no doblegan a estos árboles, tampoco a nosotros en Cristo. Tampoco a nosotros en Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Te invito a decirle esta alabanza, esta adoración al Señor, que de gloria en gloria lo vemos. Y Él, mirá, sigue trabajando en nosotros. Y a veces parte de esas dificultades es lo que Dios usa para seguir moldeando y trabajando en nuestra vida, como lo dice esta alabanza. Dice así, de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Aleluya. Sí, Señor, queremos parecernos más a ti, Señor. La fuente de la vida eres tú, Padre. Gracias, Señor, gracias por seguir obrando en nosotros, Señor, más allá de toda circunstancia, por poder experimentar tu presencia, Señor, por poder poner la confianza en ti, esa que proviene de ti, Señor. Oh, la confianza a tu fidelidad, la confianza a tu palabra, a tu amor, Señor, que ha sido derramado por nosotros. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana, Padre. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos siga moldeando, Señor, para que nos ayudes en nuestra debilidad, Señor, para que fortalezcas nuestros corazones con tu palabra, con tu Espíritu, Señor, en este día, una vez más, Señor, porque tú eres el alimento sólido, nutritivo para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, glorificamos tu nombre, Señor, y queremos verte, Dios, día tras día, Señor, ver tu gloria, Padre, derramada sobre nosotros, Señor.
Bendice a mis hermanos, bendice este culto a tu nombre, Señor. Bendice tu palabra que vamos a oír, Padre. Abre nuestros oídos, Señor. Nuestro corazón esté bien dispuesto para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Padre. Adoramos tu nombre. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, bendito Padre, por este tiempo en armonía, en comunión. Gracias, Señor, por tu presencia. Padre, aunque no estamos juntos, tu presencia está en cada hogar, en cada lugar, ministrándonos de ti, Señor. Y ahora queremos, Señor, aquietar nuestros espíritus, Señor, para poder oír tu palabra, que tanto bien nos hace, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, Señor, frente a ti, Señor, dándote la gloria, Señor, y queremos enriquecernos en lo que queda de esta reunión con tu palabra, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Estamos contentos de poder alabar al Señor juntos, de ver a cada uno de los hermanos que están participando. Hoy tenemos con nosotros a nuestro pastor Oscar Marcelino y Marta, que comparten en esta reunión, así que le voy a pedir a Oscar que nos pueda compartir la palabra. Así que adelante, Oscar. Amén, amén. Para mí es un gozo muy grande en esta mañana poder estar con ustedes, aunque sea en modo virtual. Hacía, creo, con algunos más de 7 meses que no nos habíamos podido ver, y es bueno resaltar que Dios nos permitió tener esta tecnología en el momento justo, porque si no existiera esta tecnología sería muy difícil reunirnos. Yo en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que está muy relacionada con el momento histórico que nos toca vivir. Me resulta muy difícil para mí apartarme de la realidad de estos tiempos y los padecimientos que conlleva. De alguna manera, Marcelo, en los párrafos que leyó de la Escritura en esta mañana y los comentarios que hizo, me dio pie para que yo pueda expresarme con ustedes. Yo no voy a decir nada nuevo, reflexiones que ya me han escuchado en otras ocasiones, pero que creo son de vital importancia para las días que nos tocan vivir. Yo he titulado este mensaje de la siguiente manera: reaviva el fuego del Espíritu Santo. Podría decirlo de otro modo: mantén el fuego, la llama del Espíritu siempre encendida. Y me inspiré en un texto del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Allí Pablo le dice a Timoteo, y yo entiendo, también nos dice a nosotros: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otra traducción dice de temor. En italiano dice de pavor, ¿no? de paura, usa la palabra italiana, que es un miedo muy intenso. No nos ha dado este espíritu de temor, de miedo ante la realidad que nos toca vivir, sino de poder, de amor y de autocontrol, de dominio propio, para que podamos ubicarnos en este dominio manteniendo
la racionalidad y la emoción positiva en medio de la peor situación. Este texto del apóstol Pablo usa un simbolismo aquí. El simbolismo que usa es el de una fogata. Eso uno puede profundizar en la escritura, y el verbo en griego traducido reaviva está claramente relacionado con mantener un fuego encendido. Y esta es una ilustración extraordinaria, a la cual voy a volver más adelante en el transcurso de esta palabra. La verdad que todas o muchas de las señales de los tiempos que el Señor Jesús, no solo él, sino otros párrafos de la Escritura, describen de los últimos días, del fin de la historia y de la venida de Cristo en gloria, se están cumpliendo en nuestra época. Y de muchas de estas señales somos testigos. Y la verdad que hay un llamado de Jesús a discernir los tiempos del fin, los tiempos que nos tocan vivir. En su sermón profético, lo podemos encontrar en Mateo, pero también en Marcos, el Señor nos dice: ustedes, cuando ven que la higuera brota, saben que el verano está cerca. Del mismo modo, nos dice el Señor, cuando estas señales se cumplan, y Marcelo hizo referencia a esas cosas, cuando estas señales se cumplan, deben saber que el fin de este siglo, de esta época, el fin de la historia está cercano, y también el regreso de Cristo en gloria. Y la verdad que muchos de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestros días anuncian la segunda venida de Cristo para que la iglesia celebre con él las bodas del Cordero. Y yo no me estoy refiriendo solamente a la pandemia. Hoy muchas de las señales que el Señor profetizó, anunció, para que tengamos paz cuando la veamos, porque no es solo discernir los tiempos, sino discernirlos con paz, como dijo Marcelo. Muchas de las señales que el Señor anunció se están cumpliendo. Cuando dice en Mateo 24, gente contra gente, nación contra nación, reino contra reino, cataclismos, carestías, pestilencias. Y la verdad que no solo ahora, esto se viene cumpliendo en toda la historia. Toda la historia está llena de señales que auguran la venida de Cristo, pero yo particularmente me refiero a señales que se cumplieron desde el siglo XX en adelante. Nietzsche, el filósofo alemán que vivió en el siglo XIX, declaró una realidad que se cumple en nuestros días. Él dijo: Dios ha muerto. No quiso decir que Dios dejó de existir. Dijo: Dios ha muerto para los hombres y las mujeres, para la cultura, para la sociedad de los últimos días. Y dijo algo más: muerto Dios, han caído, han desaparecido los valores que en él se sustentaban. Y los valores que en él se sustentaban en nuestras naciones son la ética de los 10 mandamientos. Y podemos ver cómo estos mandamientos ya no son obedecidos en el mundo contemporáneo, que ha dado la espalda a Dios y lo ha quitado de en medio. Dios es el gran desaparecido de nuestra realidad humana. Y bueno, puedo señalar algunos eventos que para mí son brotes de la higuera, tomando el símbolo que Jesús nos ha dado. Uno, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial con millones de muertos, paralelamente el exterminio de 1,5 millones de armenios en manos de los turcos
en 1914. Algunos de ustedes habrán visto películas de esa cruenta guerra que fue una guerra de trincheras, donde morían por cientos, por miles en cada ataque, gaseados, bombardeados. Amén de los bombardeos en las ciudades y toda la realidad que hemos visto. La Segunda Guerra Mundial, que en realidad es una continuación de la primera y que fue la guerra más grande de la historia. Y en esa guerra murieron 11 millones de personas en los campos de concentración nazi, que fueron verdaderas fábricas de muerte, la muerte industrializada. Millones de personas murieron en los bombardeos, en las epidemias, en las hambrunas que siguieron a estas dos guerras mundiales, y particularmente en los campos de concentración alemanes fueron matados 6 millones de judíos. La mitad de los judíos, más de la mitad, porque había en esa época 11 millones de judíos que habitaban Europa, y de esos 11 millones, 6 fueron exterminados. También en esta Segunda Guerra Mundial arrojaron por primera vez 2 bombas atómicas sobre Japón, Hiroshima primero, Nagasaki, otra ciudad después. Y esto me hizo acordar, varias veces he visto, ahora se puede ver en colores también en internet, he visto la explosión nuclear sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, y si yo hubiera sido el apóstol Juan en la isla de Patmos, recibiendo la revelación de los días que nos tocan vivir, hubiera dicho como él, que los hombres y el diablo hicieron llover fuego del cielo. Estoy hablando de acontecimientos que son relativamente contemporáneos, porque mis padres vivieron en una época y nacieron que fueron testigos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente mi abuelo, mucho más, mi abuelo y mi abuela. Esto es algo contemporáneo, eso es lo que estoy queriendo decir. Y finalmente señalo, en 1948 se establece, se funda el Estado de Israel, y el pueblo judío vuelve a ocupar la tierra prometida, la tierra que le fue dada por Dios. Yo hice a vuelo de pájaro un raconto, una idea, una estadística de los hechos que nos hablan de que la venida de Cristo está cercana. Yo de ninguna manera estoy queriendo decir que el Señor Jesús vendrá mañana. Estoy queriendo decir que las señales se cumplen y que debemos enfrentar esas señales de acuerdo a la revelación de la Escritura. Y señalo particularmente un hecho del cual somos testigos y que se va a ir desarrollando, que es la apostasía del mundo occidental a su raíz cristiana, el abandono del mundo occidental de su fidelidad al cristianismo. ¿Y qué es el mundo occidental? Es Europa, es Estados Unidos, Rusia, somos nosotros, todas las naciones que aceptaron el cristianismo y que conformaron el desarrollo de la historia de lo que hoy se conoce como Occidente o el mundo occidental. Y el mundo occidental apostató. Hay otra señal de los tiempos ahí, de la apostasía. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los últimos días muchos apostatarán de la fe, siguiendo a doctrina de demonios y escuchando a engañadores, a mentirosos, que enseñarán doctrinas de demonios porque tienen la conciencia cauterizada. Y esto para mí es una clara referencia a la ideología de género, a la degradación moral de Occidente, a la perversión de esta sociedad sodomita en la cual estamos nosotros viviendo.
Y la verdad que esta pandemia es solo la punta del témpano. Debajo hay muchas más cosas y yo he mencionado algunas. Pero sí creo que esta pandemia es un antes y un después, que el mundo no volverá a ser el mismo. Todos están hablando de la pospandemia y aún los que no son cristianos se están preguntando cómo será la pospandemia. Y yo no tengo ninguna duda en mi conocimiento de la historia, de la economía, de la política, que viene un tiempo de gran crisis económica, social, política, y todo indica, y una gran pobreza mundial, a lo que habrá que sumar esta peste y otras que vendrán, porque todos los 4 jinetes del Apocalipsis que están cabalgando hoy en la historia humana. Y creo que se está conformando porque ustedes han visto que en todo el mundo, a raíz de la pandemia y con a veces justificadas leyes para que no aumente el contagio, las libertades han sido conculcadas, han sido reprimidas. Y yo creo que muchas de estas leyes vinieron para quedarse y que en el futuro vamos a vivir un tiempo donde la libertad de culto va a ser cercenada y donde tendremos muchas más limitaciones para predicar el Evangelio. Yo, ¿por qué usé esta introducción, este tiempo? Porque estoy queriendo comunicarles y probar que vamos a enfrentar días de sufrimiento y de gran tribulación. Y Marcelo usó un texto para, de alguna manera, avalar o avaló sin darse cuenta lo que yo estoy comunicándoles ahora. Jesús dijo, comunicó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confíen, yo he vencido al mundo. Ahora es muy importante que nosotros entendamos que vamos a ser sometidos a tiempos de prueba, de adversidad, y de hecho hay muchos de nosotros que ahora mismo, muchos hermanos en Cristo, que ahora mismo están padeciendo, por ejemplo, con esta peste. Tenemos a César Rutigliano, un hermano de Oro Verde, no sé si habrá salido, no supe, no tuve otra noticia, pero estaba internado con oxígeno. Y otro hermano que se reunió mucho tiempo en la congregación de San Justo, Jorge Berrenechea, está con coma inducido, internado en el Paroicien, porque tiene neumonía bilateral. Y conozco y sé de muchos pastores y hermanos en Italia y en España, algunos fallecidos y otros que estuvieron mucho tiempo y quedaron con secuelas internados a causa de esta pandemia, y los que murieron, murieron en absoluta soledad, sin tener a nadie al lado, ni siquiera la familia más cercana. Días de tribulación, días de aflicción, y el Señor Jesús en su sermón profético de alguna manera lo anuncia y dice, todo esto será principio de dolores. Y yo no tengo ninguna duda que esto es solo el principio. Y agrega que además de estas señales, nos van a perseguir, dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por causa de mi nombre. Y Jesús agrega algo más cuando describe estos días de sufrimiento y tribulación. Él dice que van a ocurrir 2 cosas entre los cristianos. Por haberse multiplicado la maldad, el pecado, el sufrimiento, el amor de muchos se enfriará. Y yo no quiero estar entre ellos. No quiero que el amor de Dios, a causa de la tribulación, del sufrimiento que debamos enfrentar, se enfríe en mi corazón.
Por eso el título de mensaje, mantén el fuego del Espíritu siempre encendido. Pero dice que habrá otra clase de sus seguidores, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Por eso esta no es una declaración negativa y pone en nosotros la responsabilidad o de dejar que el fuego, el amor de Dios, se enfríe en nuestros corazones o perseverar, cueste lo que cueste, hasta el fin, para ser salvo y así sea una terrible circunstancia o prueba la que debamos atravesar. Por eso, en esta idea, tenemos que prepararnos para el sufrimiento que vendrá, para las pruebas que enfrentaremos, para los ataques del diablo que vamos a experimentar. Y no solo prepararnos nosotros, los que ya tenemos años. Yo me estoy despidiendo, no sé cuánto me queda, pero nuestros hijos, nuestros nietos, van a sufrir en carne propia estos días de gran persecución y de mucho sufrimiento que afectarán a toda la humanidad. Por eso es vital preparar a nuestros hijos para que puedan enfrentar con victoria estos días y mantenerse santos y fieles, puedan perseverar en la obediencia a la voluntad de Dios y en la fidelidad a los principios del Señor. Por eso es muy importante prepararnos para los días que nos tocan vivir y que ya estamos viviendo de algún modo. ¿Y cómo nos vamos a preparar? ¿Por qué no me desespero? ¿Por qué no me aterrorizo? ¿Por qué no me ha tomado un espíritu de cobardía, un espíritu de temor? Porque en este contexto negativo de persecución, de angustia, el Señor nos ha prometido que en los últimos días el Espíritu Santo será derramado, dice nuestra versión, sobre toda carne. Pero otras versiones, otras traducciones dicen sobre todo el género humano, sobre todas las personas. Y ahí está nuestra esperanza. Ahí está la victoria que vence al mundo, el poder de Dios, y el Espíritu Santo nos reviste del poder de Dios para que nosotros podamos ser vencedores en cualquier circunstancia que nos toque atravesar. Por eso es muy importante mantener el fuego del Espíritu Santo siempre encendido. Debemos centrarnos en la persona del Espíritu Santo y en la obra que Él desarrolla en nuestros días. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, hablando de los profetas que inspirados por el Espíritu anunciaron la venida de Cristo, nos dice el apóstol Pedro de ellos, primera Pedro capítulo 1, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a ustedes, inquirieron diligentemente, preguntaron, indagaron acerca de esta salvación, mirando, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a causa de los sufrimientos del Señor. Del mismo modo que lo hicieron estos profetas, nosotros debemos inquirir diligentemente, indagar, escudriñar sobre el mover del Espíritu en nuestros días. El Pentecostés no ha terminado. Nosotros vivimos en Pentecostés y debemos mantenernos
en toda la gracia que opera a través del Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés. Y la profecía de Joel dice que el Espíritu Santo será derramado sin medida previo a la venida de Cristo en gloria. Por eso Pedro, cuando la multitud se junta después que ya había sido derramado el Espíritu en Pentecostés, toma la profecía de Joel y nos dice a nosotros también hoy, y será derramado el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, sobre todas las personas. ¿Cuándo? En los últimos días. En los últimos días el Espíritu Santo será derramado en lo que la Biblia llama también la lluvia tardía, con una gran manifestación de la gracia y del poder de Dios a través de la obra del Espíritu. Y agrega Joel, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros siervos y siervas profetizarán, los servidores del Señor profetizarán, los ancianos soñarán sueños y seremos revestidos. Esto indica que seremos revestidos del poder de lo alto y que abundarán los dones y los carismas del Espíritu en nuestros días y que Dios dará testimonio de nuestras palabras con señales, milagros, prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Y esto será de tal nivel que el Señor Jesús, hablando de los días del fin, nos dice, no teman, los van a llevar a los tribunales, le van a pedir explicación de la esperanza que hay en ustedes. No se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les dará palabra para contestar, para defender nuestra fe, para proclamarla, de una palabra llena de gracia que no podrán resistir y que va a derribar los argumentos que se levantan contra el Señor. Por eso es muy importante, y yo les quiero recordar, no puedo referirme a todo, pero algunos aspectos más importantes que el Espíritu Santo realiza en nuestros días y realizará cada vez con mayor intensidad. Primero, lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy es recuperar el gobierno de la Iglesia. Pero para recuperar el gobierno de la Iglesia, el Espíritu Santo debe ser el guía, el que guía a cada hijo de Dios. Porque no puede recuperar el gobierno de la Iglesia si no recupera, si no gobierna primero tu vida y la mía, la vida de cada hijo de Dios. Y en este sentido yo digo, el peor humanismo, el colmo del humanismo. El humanismo es toda filosofía centrada en el hombre que ignora a Dios. ¿Cuál es el peor humanismo? No es el comunismo, no es el liberalismo, no es el capitalismo, no es la ideología de género. El peor humanismo es el cristiano gobernando su vida sin tener en cuenta la guía del Espíritu o las instituciones humanistas creadas por el hombre gobernando la Iglesia, porque el único que puede gobernar la Iglesia, y para eso fue encargado por el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Espíritu debe y quiere recuperar el gobierno de tu vida y el gobierno de la Iglesia? Porque el Espíritu tiene que preparar la Iglesia para la venida de Cristo en gloria, de modo que cuando Cristo vuelva, la Iglesia haya sido santificada, haya sido perfeccionada y sea una Iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ataviada como una virgen inmaculada que va al encuentro de
su esposo para celebrar con él las bodas del Cordero. Y para lograr todos estos objetivos, el Espíritu Santo nos va a revestir del poder de lo alto, de modo que podamos extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús anunció que en medio del fin de la historia, cuando todas estas señales se cumplan, Mateo 24:14, él dijo, será predicado este evangelio del reino por todo el mundo habitado para testimonio a todas las naciones. Y la verdad que no podemos nosotros, en un contexto de crisis, de persecución, de hostilidad al evangelio, no tendríamos mucho fruto ni mucho éxito si no fuéramos revestidos del poder de lo alto. Y a mí me cuesta imaginar cómo será el futuro, cuánta libertad o no tendremos para comunicar el evangelio y predicarlo, que es nuestro deber para la gran cosecha de almas antes de que Cristo venga en gloria. Pero lo que no tengo ninguna duda es que el Espíritu Santo nos va a revestir del poder de lo alto, y por más espesa que sea la niebla o más alto y ancho el muro que el mundo nos ponga encima o el diablo, el poder de Cristo nos dará la victoria sobre cualquier situación que tengamos que enfrentar. Vienen días y debemos clamar por un bautismo que el Espíritu Santo hará sobre todos nosotros, y que yo lo digo y lo comparo con lo que ocurrió el primer día de Pentecostés, un bautismo de poder para que podamos hacer la obra de Dios en el poder del Espíritu, un bautismo de fuego para santificación y restauración, y un bautismo de amor para alcanzar la unidad de la iglesia y para que nos podamos amar como Cristo nos ha amado, y aún llegar a discernir el amor que el Padre y el Hijo se tienen entre sí. Así que es muy importante centrarnos en la persona del Espíritu, y más nosotros. ¿Por qué? Porque somos un movimiento nacido del Espíritu. Haciendo un repaso de la historia de nuestro movimiento en el presbiterio de la ciudad de Buenos Aires, delante de todos los pastores de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Imitián hizo referencia a este punto. Y yo quiero citar algunas de sus reflexiones para que nos ayuden a entender los tiempos que nos tocan vivir. Él dijo lo siguiente: el derramamiento del Espíritu nos llevó a otra dimensión, a la dimensión del Espíritu. Nuestro espíritu se llenó del Espíritu de Dios y se abrió una nueva dimensión en nuestras vidas, la dimensión del Espíritu. Y él agregó: esta es la esencia que no podemos perder, que no debemos perder, y que tiene mucha relación con el texto que yo tomé como fundamento: reaviva el fuego del don de Dios, mantente siempre en la presencia de Dios. Debemos continuar hoy más que nunca viviendo en la dimensión del Espíritu. Nuestra responsabilidad es vivir bajo el gobierno del Espíritu. Dicho en términos bíblicos, andar en el Espíritu. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Saben? Yo he sabido de muchos hermanos que en esta pandemia se infectaron y algunos partieron y estuvieron en agonía muchos días, entubados, con respirador, monitoreados, sin poder respirar, con sensación de muerte continua,
y con algo tremendo que pocas veces ha ocurrido, por lo menos en nuestra generación, que es la imposibilidad de despedirse, morir solo, ser enterrado solo, sin siquiera poder ser sepultados como han sepultado a los que mueren así, sin que podamos los deudos despedir al ser amado. Y saben, es vital, si tenemos que atravesar una situación de este tipo en absoluta soledad, lo que te va a mantener en pie es la presencia de Dios en tu vida, porque el que nunca nos abandona, el que estará contigo si estás metido en terapia intensiva, intubado y en un respirador, el que estará contigo a tu lado, confortándote, consolándote y dándote gracia, es el Espíritu de Cristo que mora en tu corazón. Por eso es tan importante andar en el Espíritu. Y por eso yo les transmito esta carga. Yo creo, amados hermanos, que la responsabilidad pastoral más importante y la obligación de todo aquel que sirve a otro hermano o hermana y lo guía espiritualmente, la mayor responsabilidad de la guianza espiritual, de la guía espiritual, del discipulado, hoy es ayudar, guiar y animar a cada hijo de Dios a desarrollar, perfeccionar la comunión íntima, personal, con el Espíritu de Cristo que mora en sus corazones. Porque, repito, muchos podrán en algún momento estar y contar solamente con Dios. Y si no has desarrollado esta conciencia de su presencia, esta relación personal con Él, te va a entrar el temor y la cobardía para enfrentar la situación que te toque vivir. Y esto yo lo puedo ilustrar con un acontecimiento que nos narra la Escritura en Marcos capítulo 4, por ejemplo, donde los 12 están con Jesús en la barca cruzando el mar de Galilea, el lago de Genesaret, y Cristo iba en la popa, la parte de atrás de la barca, dormido. Y yo creo los 12 iban delante. ¿Por qué? Porque estaban guiando el barco, estaban navegando hacia la otra orilla donde Cristo tenía que continuar su ministerio. Y miren qué imagen, yo lo tomo como una ilustración, ¿no? Un Cristo dormido, los 12 navegando con un Cristo dormido. Y ustedes conocen la historia, que sobrevino una gran tempestad que levantaba las olas a tal manera que la barca se anegaba, y estos 12 fueron presas del temor, del miedo, del pavor, porque estuvieron a punto de ahogarse. Y aquí ellos habían perdido, no veían a Cristo porque miraban para adelante, miraban hacia el puerto donde iban y no tenían conciencia que Cristo estaba con ellos. Y por eso se aterrorizaron. Y yo digo, qué ilustración, en la barca de nuestra vida, navegando en nuestro peregrinaje hacia la patria celestial, debemos mantener a Cristo siempre despierto, no perder la conciencia de su presencia. Y esto significa desarrollar, perfeccionar, repito, una comunión íntima con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Muchas veces nos van a sobrevenir tempestades y en el futuro más, circunstancias adversas, pruebas, tribulación, persecución, frustraciones en la obra, ataques del diablo, eventos como esta pandemia, crisis de angustia, de ansiedad. Hay muchas personas que hoy padecen ataques de pánico, que tienen temor, que se han desequilibrado
emocional y mentalmente, con gran temor al futuro, algunos llegando al límite de su fuerza. Ahora, si Cristo está dormido en tu vida, yo me hago la pregunta, ¿cómo vas a enfrentar los tiempos que te toquen vivir? ¿Cómo lo harás apoyado entre tus propias fuerzas? Por eso, repito, la presencia de Cristo hace la diferencia. No que no nos ocurran cosas, nos van a ocurrir las mismas cosas que le ocurren al mundo, pero nosotros no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros. Y en la ilustración de los 12 en la barca, los 12 se dieron cuenta, a punto de perecer, lo despertaron al Señor, y el Señor entonces reprendió el viento, la tempestad, y se hizo una gran bonanza. Por eso, hermanos amados, mantengamos el fuego del Espíritu siempre encendida. La conciencia de la presencia de Cristo que está con nosotros. En la dimensión del Espíritu, siempre estamos en la presencia de Dios. El Espíritu no nos abandona, siempre estará con nosotros en cualquier circunstancia, en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Por eso Pablo en la carta a los Hebreos nos recuerda y lo extiende a cada uno de nosotros la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Moisés. ¿Y cuál fue esta promesa? Jehová irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas, ni te intimide. Y hermanos, yo les recuerdo que todos los que viven una vida de comunión con Dios a través del andar en el Espíritu, por medio de la guía del Espíritu, están continuamente a salvo, bajo su protección. Por eso el salmista lo declara, Salmo 91:1, el que mora, el que vive al abrigo en la cobertura del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Los verdaderos creyentes habitan al abrigo de Dios, están en su morada, en su reposo, en un refugio permanente. Y si el sufrimiento tocara sus vidas o tuvieran que padecer enfermedades o persecución o martirio por amor al nombre del Señor, como yo he sabido y conocido en Europa a hermanos de Irak, de Irán y de Siria que fueron torturados por su fe en Cristo y no negaron su fe, y compañeros y hermanos nuestros, compañeros de ellos, fueron matados, y todos me dieron testimonio que el Espíritu no les abandonó. Así que es muy importante este fuego del Espíritu que debe ser continuamente encendido. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, le dice a los 12 y nos dice a nosotros, no les dejaré huérfanos. Cuando yo llegue a la presencia del Padre no van a estar solos, porque les voy a enviar la promesa del Padre que oísteis de mí, otro Jesús, otro como yo. Traducido al español en nuestras Biblias como consolador, pero en realidad el término griego, paráclito, quiere decir abogado, defensor, consolador, el que conforta, el que provee, un guardia armado que va a la vanguardia, a la retaguardia, a los flancos, mientras tú caminas por la vida y te defiende y te libra de todo mal. Él siempre estará contigo, librándote del mal, consolándote, revistiendo
del poder de lo alto, es la victoria que vence al mundo. Por eso no debemos tener temor al futuro. Amén. El Espíritu Santo mora dentro tuyo. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo no exploto, no? El Espíritu se ha anonadado para vivir dentro tuyo. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque para mantener comunión con el Espíritu hay que mirar para adentro. Hay que mirar a tu espíritu, a tu corazón, donde el Espíritu Santo mora. Si nosotros miramos las circunstancias, lo que ocurre afuera, vemos la muerte, la catástrofe, la tempestad, la guerra, el hambre, y por eso nos atemorizamos. Pero si miramos a nuestro interior, si contemplamos al Espíritu de Cristo, recibiremos de Él esperanza, consuelo, seremos revestidos del poder de lo alto y de las armas de luz para vencer todo ataque del maligno. Por eso el apóstol Pablo, al describir el andar en el Espíritu, esta presencia del Espíritu morando en tu corazón y en las circunstancias, en Romanos 8, que es el capítulo más glorioso de la Escritura, que habla sobre la guía del Espíritu, sobre el andar en el Espíritu. Dice Pablo que todos aquellos que viven una vida bajo el gobierno del Espíritu son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26, e intercede por nosotros a favor nuestro, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Pablo triunfalmente dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hace una lista: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y yo agrego peste, enfermedad. No, nada, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni principado, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa que existe nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo sé que si estuviéramos ahora juntos, ustedes dirían amén, amén. O quizás aplaudirían este regalo, esta fuerza, este poder de lo alto, con lo cual aquel que no nos ha dejado huérfanos nos ha revestido. Y yo termino como empecé. El mandato del apóstol a Timoteo, el mandato del apóstol para ti y para mí en la hora presente es mantener el fuego del Espíritu siempre encendido. Por eso dice, reaviva, reaviva. No es avivar, porque no es comenzar, es mantenerlo encendido. Reaviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y qué ilustración extraordinaria, porque esta ilustración habla de nuestra responsabilidad. Dios te ha bautizado con el Espíritu. Dios ha derramado su Espíritu en tu corazón. Pero es tu responsabilidad, hermano, hermana, mantener ese fuego siempre encendido y no dejar que se apague. Por eso es una ilustración perfecta. Dios no hará lo que tú debes hacer, porque no somos pasivos en nuestra relación con Dios. Y esta ilustración es perfecta. Muchos de ustedes saben que yo vivo en el campo. Y claro, este invierno me he pasado el invierno acá adentro, ¿no? Me lo estoy pasando acá adentro. Y para calefaccionarme tengo una salamandra que tiene una boca de 35 centímetros más o menos. No puedo colocar un leño más ancho que 35 centímetros. ¡Qué trabajo, hermano!
¡Qué trabajo para mantener el fuego encendido! Y si no lo hago yo, lo tengo que pagar para que otro lo haga. Pero alguien lo tiene que hacer. Y primero cortar la leña de ese tamaño. Una vez que hemos talado un árbol o lo hemos podado, hay que cortar. ¡Qué trabajo! Horas. Y después, cuando ya está seco, cuando viene el invierno, para no abundar, como lo que talamos aquí, lo que yo tengo son eucalipto o álamo. Y eso, vieron, se consume en un suspiro. Así que, una vez que prendemos la salamandra, 4 o 5 horas, toda la tarde más o menos, a la mañana la prendemos porque uno está trabajando, pero cuando ya estamos, y ahora que estamos encerrados, más todavía, hay que estar 4 o 5 horas alimentando la boca a medida que se va consumiendo. Es una ilustración perfecta, hermano. Y yo me hago la pregunta, ¿te has preocupado de mantener el fuego del Espíritu encendido? ¿Has sido sabio o has sido negligente? Y saben, no es solo una cuestión de leña. No, lo aprendí en Chile. Hace años atrás, en Concepción, en pleno invierno. Uno de los pastores me pidió que lo acompañase para que oráramos por una hermana que estaba oprimida por demonios, una mujer oprimida por demonios. Y allí estábamos orando nosotros, que era de noche ya, orando para echar fuera los demonios, y de pronto golpean la puerta, pum, de un estruendo, y abren la puerta y entran los carabineros, que es la policía chilena, los bomberos. ¿Por qué? Porque se estaba prendiendo fuego el techo de la casa, porque en la chimenea, ahí aprendí que trabajo tenía que hacer el desollinador. Acá no ha habido esa profesión, pero en toda Europa, donde había hogares para calefaccionarse, existía el desollinador. ¿Y qué tenía que hacer el desollinador? Quitar el hollín, porque ese carbón acumulado en la chimenea se puede incendiar, y es lo que había contraído fuego y estaba quemando la casa. Y ahí aprendió una lección, que para mantener el fuego del Espíritu encendido no es suficiente el leño de la fe, el leño de la obediencia, el leño de la oración en el Espíritu, la oración en el entendimiento, la comunión con la palabra de Dios, el culto a Dios 24 horas de los 7 días de la semana, de los 30 días del mes. No es suficiente. Hay que impedir que el fuego se ahogue, que algo lo apague. Por eso la Escritura nos aconseja: no entristezcan, no resistan, no contristen al Espíritu Santo, no apaguen el Espíritu. Y si se olvidan de todo lo que dije y solo recuerdan esta última frase, no apagues el Espíritu, habrá valido el tiempo que me han prestado y la paciencia que han tenido. Porque ahí está la victoria, ahí está nuestra fuerza, lo que nos mantendrá en pie en medio de las cosas que van a ocurrir en el mundo. Y saben, por medio del Espíritu, a través del Espíritu, tenemos entrada al lugar santísimo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, y para mí lo asocio con el texto que tomé de referencia en la segunda carta a Timoteo, dice lo mismo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y el socorro al tiempo oportuno. El trono, siempre, lo que yo conozco de la historia, el trono está asociado al poder, a la autoridad.
y cuando hablamos de emperadores, de reyes, era un poder de vida o muerte. Y nadie tiene más autoridad ni más poder que Dios. Pero en su inconmensurable amor, en su gran amor, en su profundo amor, que no lo podemos medir, el trono de Dios para ti, para mí, es el trono de la gracia, de la misericordia. Y yo te digo, hermana, hermano, no sé qué te va a ocurrir a ti en el futuro. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo siempre te acompañará, cualquiera sea la situación en la que te encuentres. Y vas a alcanzar a través de él misericordia y el socorro al tiempo oportuno. El socorro, ¿y cuál es el tiempo oportuno? El tiempo oportuno es cuando no soporto más. Y él ha prometido cuando tú no soportas más. Y quizás alguien de ustedes que está enfrentando situaciones de vida o muerte, situaciones de gran dificultad, donde necesita la gracia y el poder de Dios para resistir, para vencer, para no decaer, para no caer en el dolor, en la angustia, en el temor, el socorro al tiempo oportuno. Y yo te animo, cuando estés en este tiempo, enfrentando la prueba, los padecimientos, invoca al Espíritu Santo que mora en tu corazón y Él te dará, junto con el dolor, con la prueba, con la adversidad, te dará también la salida. Porque lo ha prometido, nadie va a ser tentado más de lo que puede soportar, sino que juntamente con la tentación, con el problema, dará también la salida. Por eso no le tengo miedo al futuro. Por eso estoy seguro que aunque tenga que atravesar la situación más dolorosa de mi vida, sé que Él no me abandona, sé que Él estará conmigo y me dará gracia, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre y preparará una mesa delante de mí de mis angustias y me librará del mal, y esta promesa es también para ti. Amado hermano, amada hermana y amado hermano, mantén el fuego del Espíritu, reaviva el fuego del Espíritu que mora en tu corazón. Hagamos una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te quiero dar gracias porque realmente se cumple tu promesa de que no nos has dejado huérfanos, solos, para que enfrentemos estos días de angustia, de prueba, que el mundo padece y nosotros también en nuestra propia capacidad, en nuestras propias fuerzas. Te damos gracias porque tú has cumplido tu promesa y has derramado de tu espíritu sobre y en nosotros. Te rogamos, sí, Señor, te pedimos que tú avives el fuego del Espíritu en nuestros corazones. Y si alguien que me escucha ahora, Señor, alguien de los que ha recibido tu palabra ha entristecido, contristado o apagado el espíritu, tome hoy la decisión de despertar al Cristo dormido que está en la barca de su vida para que pueda recibir el poder de lo alto. Yo te pido humildemente estas cosas en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga. Muchas gracias por la paciencia que me han dispensado. Amén. Creo que el Señor ha sido muy claro con nosotros. Gracias, Oscar, por tu tiempo, por esta palabra. Y yo quiero decirte algo, Oscar, y a los hermanos también. Te he escuchado hace muchos años abordar estos temas, pero creo que el Señor hoy te ha inspirado de una manera particular y no tengo vergüenza en decirlo, me ha hablado a mí como nunca antes sobre este tema. Creo que el Señor nos está preparando en el medio de tanta dificultad a poder comprender este mensaje que venís hablando hace tantos años, Oscar, y que quizá lo hemos escuchado y de alguna manera lo hemos subestimado, porque no es lo mismo los tiempos de bonanza que los tiempos de dificultad. Y creo que en este tiempo de dificultad, donde vemos tanta gente sufriendo, tantos hermanos sufriendo, y tantas pruebas, tantas cosas anunciadas, como has dicho en la palabra, somos testigos que están pasando, el Señor aún nos da la oportunidad de tomar conciencia sobre esto. Así que yo quiero volver a reavivar el fuego del Espíritu en mi vida. Tenemos que reavivarlo, porque mucho se ha apagado. Y el Señor también me hablaba mientras Oscar nos da esta palabra, que muchos de nosotros nos hemos conformado por la relación muy buena con los hermanos. Hemos tenido una muy buena relación con los hermanos. Los que vivimos cerca hemos tenido un hermoso trato de cuerpo, de amistad, que de alguna manera nos hemos aferrado a eso antes que al Señor. Y yo quiero poder comprender esta palabra hoy, porque es una palabra que nos hace ordenar desde lo personal hacia lo eclesial. Desde adentro hacia afuera. Podemos tener una hermosa relación. Podemos visitarnos, podemos viajar kilómetros para ver a los hermanos que están lejos. Podemos hacer muchas cosas, pero hay que poner en orden, en primer lugar, nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con el Señor, porque si no todo lo demás, cuando nos sea quitado, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir en dificultad. Así que, Oscar, gracias nuevamente, esta palabra me ha hecho mucho bien y creo que el Señor nos habló de una manera muy particular. Así que, hermanos, pongamos en orden, estemos cerca de la palabra, estemos cerca de la oración con los hermanos, unámonos en oración, intercedamos juntos de todas las maneras posibles con los que estamos más cerca, con los que conformamos los grupos, intercedamos por este tiempo para que el Señor también nos pueda enseñar a ayudar a otros a relacionarse con Él. Eso es lo que quiero sacar como conclusión. El Espíritu Santo va a gobernar la iglesia si tu vida es gobernada por el Espíritu Santo, nos dijo recién Oscar. Si tu vida no es gobernada por el Espíritu, perdemos el tiempo como iglesia, hermano. Tenemos un tiempo precioso. Si pudiéramos mirar desde arriba los tiempos que van a venir, como si fuese una película terminada, veríamos que el tiempo es corto. Así que
reavivemos el fuego. Amén. Amén. Reavivemos este fuego. Llenémonos de la palabra. Proclamemos textos de la Escritura que nos hagan bien frente a tanta contaminación del mundo y tengamos una relación con el Señor apropiada para este tiempo. Y el que aún no lo pudo hacer, no supo, no encontró la forma cómo, hay que practicarlo. Practiquémoslo. Tómate un tiempo a solas con el Señor. Pedile al Señor que te avive, que te anime. El Señor a veces me inspira a la madrugada cuando en esos tiempos que uno a veces no puede dormir o se le quita el sueño, a estar en comunión con Él. Hacelo. Qué mejor tiempo a solas con el Señor. Pero no pierdas la ocasión de hacerlo. Nada más nos va a salvar. Nada nos va a salvar. Podemos tener un hermoso grupo de amigos, de hermanos, una muy buena coyuntura, una buena congregación, pero sin tu relación con el Espíritu, de nada va a servir lo demás. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Podemos abrir los micrófonos, saludarnos. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Pueden, Gracias, Oscar. envíenme la grabación. Muy buena la predica. Hola, Charlie. Hola, José. Hola, José. Juli, Bendiciones a todos. Claudia, Saúl. A todos, bendiciones. Sí, Raúl. Juanca, Mari. Saludos a Marcelino. Saludos a Marta. Bendiciones, familia Rodríguez. hola, Lema. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Angelito. María Rosa. Hola, bendiciones. Hola, Rosa. Ocha. Bendiciones, Rosa. César.